Siéntense, hermanos, y vamos a mirar la Biblia. La Biblia en Isaías capítulo 59. Vayan a Isaías capítulo 59. También miremos Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Romanos 11:25 y Hebreos 8. Vamos a comenzar por Isaías capítulo 59 y tengan en cuenta en estos textos dos palabras que son Sión y pactos. Verso 20, Isaías 59, verso 20. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, con Israel, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Noten que aquí habla de Israel y de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Note, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así dijo Jehová, que das el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorase abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Ananel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel, la medida, delante de él sobre el collado de Jareb, y rodeará Goa, y todo el valle de los campos muertos, del cuerpo, de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos, al oriente, será santo a Jehová. No será arrancada ni destruida más para siempre. Romanos capítulo 11. Téngame paciencia, hermanos. Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte,
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hebreos, ténganme paciencia. Hebreos capítulo 8, dice versículo 8, porque reprendiéndolos dice, está hablando de Israel, recuerde de dónde venimos. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Paciencia. Gloria a Dios. Hermanos, estos versículos, aunque distantes los unos de los otros, tanto Isaías, Jeremías, Romanos como Hebreos, los que acabamos de leer, tienen un solo propósito. La pasada lección leía 3 capítulos, Zacarías 14, todo el capítulo, Mateo 25, 31 al 42 y Apocalipsis capítulo 6. Esos 3 capítulos que les acabo de mencionar está hablando de la segunda venida de Cristo visible en gloria, los que le acabo de mencionar. Y los que acabo de leer tiene que ver con el futuro de Israel. Como ustedes lo vieron, habla de Sión, habla de pactos, habla de la nación de Israel y de Judá. Israel y Judá. Si son una sola nación, hermanos, Israel y Judá fueron una sola nación hasta el reinado de Salomón. Después del reinado de Salomón, se partieron en 2. 10 tribus se fueron al norte con Jeroboam, 2 tribus se fueron al sur con Roboam. Las 10 tribus del norte, 200 años después, fueron llevados cautivos a Egipto y a Siria. No volvieron. Las tribus del sur, Judá y Benjamín, fueron llevados cautivos en el año 521 antes de Cristo a Babilonia. Esos regresaron a 70 años después bajo el liderazgo de Esdras, Nehemías y Zorobabel. La tribu de Judá o el reino del norte son los que hoy habitan la tierra de Israel, la poca tierra de Israel. De ellos es que Dios toma la simiente, porque Jesús viene de la tribu de Judá. De ellos es que se llama hoy los hijos de Israel, pero en la realidad
los que están hoy habitando parte de Israel son el reino del sur, que es Judá y la pequeña tribu de Benjamín. Las otras 10 tribus, hermanos, de Israel están esparcidas por el mundo. Por eso Jeremías menciona: y haré de la casa de Judá y de la casa de Israel una sola nación. Y también lo ratifica el apóstol en Hebreos, capítulo 8, el que leímos últimamente. ¿A qué me refiero? En estos días hemos estado hablando del milenio, o por lo menos vamos a entrar a esa parte. Primero, ¿qué es el milenio? Segundo, ¿quiénes van a entrar al milenio? A ver, ¿qué es el milenio? ¿Para qué es el milenio? ¿Para quiénes es el milenio? ¿Y quiénes van a entrar al milenio? Digo esto, hermano, porque sí nos interesa. Porque la Biblia hay que ubicarla en sus contextos y también dentro de las dispensaciones. Toda dispensación en la Biblia tiene una manifestación de Dios diferente y una administración distinta. La palabra dispensación quiere decir administración. Es decir, Dios ha administrado el planeta Tierra en diferentes formas, y hoy nosotros, la iglesia, estamos dentro de la 6ª dispensación. El milenio es la 7ª. Recuerden esto: el hombre fue hecho el 6º día, y el 7º día Dios descansó. Por eso se estableció el día de reposo, porque Dios descansó el 7º día. La dispensación de que nos corresponde a nosotros tiene que ver con la iglesia, que estamos dentro de la dispensación, y la dispensación de la gracia. Después de que termine esta dispensación de la gracia, comienza la dispensación del reino, que es la dispensación número 7, que es el milenio. ¿Qué es el milenio? Su nombre lo dice: 1000 años. ¿Cuándo comienza el milenio? El milenio comienza primero después de que la iglesia sea arrebatada. Se lo repito para que se le quede grabado. Después de que la iglesia sea arrebatada, hay 7 años de gran tribulación, donde Dios va a evangelizar el mundo a través de los 144,000 israelitas que dice Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14. En la gran tribulación, estos 144,000 israelitas, que no son testigos de Jehová, sino israelitas, van a ser sellados en la gran tribulación para que prediquen el evangelio del reino a los hijos de Israel en la gran tribulación. En este momento, Israel está bajo 3 disyuntivas: bajo endurecimiento, bajo incredulidad y bajo ceguera. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ellos fueron los que crucificaron a Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos eran ellos, pero no le recibieron. Ellos dijeron delante de Pilato, cuando Pilato dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Ellos dijeron: no lo queremos como rey. No, Señor, nosotros tenemos un rey que se llama César, dijeron ellos. Y gritaron: crucifícale, crucifícale, la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso ocurrió en el año 37 después de la resurrección de Cristo. El reino del sur fue borrado completamente de la tierra, y hoy andan por el mundo todas. Los que han regresado a Jerusalén son unos pocos, comparados con lo que representa la nación. Fueron esparcidos por el mundo, y por cerca de 2000 años Israel ha
andado por el mundo sin rey, sin reino, sin trono, sin tierra y sin identidad. Y hoy la nación de Israel está bajo esas disyuntivas. Los que se salvan hoy son los que creen al Evangelio, y la gran mayoría son gentiles. Cuando la Biblia habla de gentiles, habla de personas que no son judías. En este caso, la gran mayoría del planeta somos gentiles. Entonces Dios le abrió la puerta a los gentiles después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y hoy disfrutamos de la salvación en Cristo por gracia. Pero esta puerta un día se cierra, hermanos. Cuando la iglesia sea arrebatada, esta puerta se cierra para los gentiles. Y repito esto aunque me canse, no me canso, aunque se canse usted de oírlo. La única esperanza que tenemos nosotros es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, se cierra la oportunidad de salvación a los gentiles. Eso dice la Biblia. Entonces la gran tribulación comienza cuando la iglesia, cuando la oportunidad a los gentiles culmine. Comienza otro programa de Dios con las naciones y con Israel. Los dos programas no van juntos. El programa con la iglesia es uno y el programa con Israel es otro. Para que no echemos las cosas en la misma bolsa y luego le demos una misma interpretación, porque somos diferentes. Esta semana decía, una cosa es el mayordomo y otra cosa es la esposa del dueño de la finca. Nosotros representamos algo más, y con todo el respeto que nos merecen, nosotros representamos algo más que la nación de Israel, porque somos la novia del Cordero, y un día será la esposa del Cordero, mientras que ellos serán mayordomos. Por eso, los privilegios que usted y yo tenemos son incalculables. Dejarlos a un lado, tirarlos, hermano, no tiene perdón. Créame, es la única oportunidad que tenemos. Pablo dice, aguardando la manifestación gloriosa, la esperanza, oiga, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No tenemos otra alternativa sino perseverar. No hay otra alternativa. Entonces, es bueno distinguir los tiempos. El tiempo de la gran tribulación es para Israel. San Mateo 24, 14, que lo predicamos tanto en las calles, dice, y será, recuerden esto, Mateo 24 y 25 es un solo sermón, es un sermón escatológico que tiene que ver solo con Israel y las naciones. Dice Mateo 24, 14, para que no lo interpreten mal, será predicado, después de que el Señor habla en el capítulo 24 de Mateo, habla de 9 señales que preceden la gran tribulación. Dice, y será predicado este evangelio del reino. Haga la diferencia. Usted y yo, como iglesia gentil, predicamos el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia nos enseña a nosotros que hay que renunciar a toda impiedad mundana para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando al Señor. Pero la predicación del evangelio del reino, dice el texto, será predicado el evangelio del reino para testimonio a las naciones y luego vendrá el fin. El evangelio que predicamos usted y yo es para salvación. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mientras que el evangelio del reino, que va a ser predicado,
en la gran tribulación no es para salvación, sino para testimonio. Y será predicado el Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Entonces, en la gran tribulación se va a predicar el Evangelio del Reino. Primero, esa predicación va a anunciar la venida del reino de Dios literalmente en la tierra. El reino de Dios es cuando Jesucristo en persona venga a gobernar en la tierra. Nosotros somos parte del reino de Dios espiritualmente. Váyase a Romanos 14, 17. Dice, el reino de Dios, note el texto, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios espiritualizado en la iglesia. Usted y yo somos el reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Es distinto, porque el reino de Israel será material, literalmente material. El reino de Dios en nosotros es espiritual. Efesios 1:3 dice, bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces las bendiciones de la iglesia son espirituales. La iglesia es el pueblo celestial con promesas celestiales y eternas. Las promesas de los pactos de Dios con Israel son terrenales y temporales. Esa es la diferencia, terrenales y temporales. Ahora, nosotros no podemos agarrarnos y decir voy a la tierra prometida, porque la tierra prometida fue para ellos. No se ponga a cantar que voy para Sión, porque usted no va para Sión. Y si va para Sión, mejor que pague un tiquete de una vez y se vaya en avión, porque la iglesia no va para Sión, la iglesia va para el cielo. Eso dice Filipenses capítulo 3, verso 20. Entonces, ¿para quiénes es el milenio? Déjeme decir tres cositas. Primero, anote estas tres cosas. La Biblia habla del día de Cristo, el día del Señor y el día de Dios. El día de Cristo es el arrebatamiento cuando el Señor se encuentre con la iglesia o cuando la iglesia se encuentre con el Señor. Ese se llama el día de Cristo. Segundo, el día del Señor es la gran tribulación. Note usted lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y el ángel me dijo, escribe lo que ves, lo que oyes y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces dice, el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? En el Antiguo Testamento el día del Señor era el día de reposo. En la ley estaba el día de reposo, que era cada sábado, el año el año sabático, que era cada 7 años, y el año del jubileo, que era cada 50 años. En el Nuevo Testamento Dios no tiene días. Los trinos dicen que el día del Señor es el domingo, que porque Jesús resucitó el domingo. Eso no tiene nada que ver con eso. El día del Señor no es un día de 12 horas ni de 24. El día del Señor son 7 años que la Biblia llama el día de la ira del Señor. En el día del Señor, que son 7 años de gran tribulación, habrán, según los juicios de los sellos, las trompetas, y sellos, trompetas y copas, 7 de cada uno, habrán 21 juicios en la gran tribulación.
En la gran tribulación habrán 5 terremotos. ¿Sintieron el temblor hoy? No lo sintieron. Están muertos. Poder. No lo sintieron. Carrito no lo sintió. Entonces el que estaba temblando era yo, hermano. Los años no vienen solos, hermano. Bueno, en la gran tribulación habrán 5 terremotos, pero no como el de hoy, que era para asustarnos solamente. Habrán terremotos que partirán las ciudades en 1000 pedazos. Bueno, eso en ese momento ahorita. Pero a lo que yo me digo es que, hermanos, finalizada la gran tribulación, Jesús, bueno, estoy en el día del Señor. El día del Señor es el día, son 7 años de la ira del Señor que se llama la gran tribulación. Durante esos 7 años se estará predicando el evangelio del reino para testimonio a las naciones y para recogimiento de la nación de Israel de todo el mundo. Eso lo profetizó Moisés en el capítulo 30 de Deuteronomio. Moisés profetizó: ustedes serán llevados a todas las naciones del mundo. Pero dice, pero de allá los recogerá el Señor. Mateo 24, 29 dice que el Señor enviará a sus ángeles, y recogerá a los escogidos de los 4 vientos de la tierra. ¿Los recogerá a dónde? Ahí está. Eso no se refiere a la iglesia. Esos escogidos que están dispersos por los 4 vientos de la tierra son los israelitas. Y Dios enviará los ángeles. No son ángeles espirituales como los que se leen en la Biblia. La palabra ángel quiere decir mensajero. Es decir, Dios enviará a sus mensajeros, que son los 144,000 misioneros, a recoger a Israel de toda la tierra. Por eso las parábolas de Mateo 13, que hablan de las parábolas del reino, se refiere solo a ellos, al recogimiento de Israel. Y usted recuerda la parábola de la red. El reino de los cielos es semejante a la red que, echada en el mar, saca peces grandes y pequeños, y el pescador lo que hace es seleccionar. El evangelio va a ser la red, el evangelio del reino va a ser la red que estos 144,000 misioneros van a extender por todo el mundo, porque Israel solo oye a Israel. Un judío no va a escuchar a un gentil por ninguna causa. Por eso Dios va a usar a su propio pueblo para que los recoja de todas las naciones del mundo bajo gran tribulación. Y hay un texto que dice que Dios los recogerá y los pondrá bajo la vara de la corrección. Hay otro texto que dice que vio a la nación como mujer con dolores de parto. Esa es Israel en la gran tribulación. Apocalipsis 12 y 13 está hablando de una mujer que dio a luz. Esa mujer no es María, y ese varón que dio a luz tampoco es Jesús. Esa mujer es Israel, y ese varón que dio a luz es que de Israel saldrá un pueblo, porque la Biblia dice: aunque fuera el número de los hijos de Israel, solo el remanente será salvo. Zacarías capítulo 12 dice: y meteré a la tercera parte en el fuego. En la gran tribulación, de 2/3 partes de israelitas morirán. 2/3 partes. Y dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 5 que Dios le permitirá al anticristo hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ojo, esa no es la iglesia. El anticristo no va a vencer la iglesia. La iglesia no va a estar bajo el yugo del anticristo. La iglesia está bajo el dominio de Cristo, y sobre eso no hay nada más que hacer. Entonces,
La interpretación que algunos predicadores dicen, predicadores post-tribulacionistas, que enseñan que la iglesia pasará por la gran tribulación, están equivocados. Por eso les digo, hermano, hay que saber diferenciar entre un pueblo y otro pueblo. A ellos, a los judíos, el anticristo los va a perseguir hasta la muerte y los va a vencer. No los va a derrotar, pero sí los va a vencer. Y ellos se declararán vencidos. Y ahí es donde Jesucristo viene. Y déjeme alargarme un poquito en esto. Cuando dice la Biblia que hará guerra contra los santos y los vencerá, la nación que va a perseguir el anticristo con todo su furor en la gran tribulación es Israel. Y Ezequiel capítulo 38 y 39, donde habla de Gog y Magog, está hablando de la guerra del Armagedón. ¿Qué es la guerra del Armagedón? Hermanos, cuando se cumplan los 7 años de gran tribulación, Jesús de Nazaret viene visible. Israel pasará bajo la vara de la corrección y Dios permitirá, según Ezequiel 38 y 39 y Zacarías 14, Dios permitirá por la dureza de ellos que el anticristo los zarandee, porque Jesús dijo en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre, pero vosotros no me habéis recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibirán. Los judíos no quisieron recibir a Jesús, pero ellos van a tener que recibir el anticristo. Los primeros 3 años y medio, el anticristo va a estar en un gobierno de paz supuestamente, como dice Daniel 9:27. Al cabo de los 3 años y medio, el anticristo romperá el pacto con los israelitas y los perseguirá hasta la muerte. Y esos capítulos que digo yo de Ezequiel 38 y 39 se refiere al final de la gran tribulación. Dice, he aquí que los reinos del norte, del sur y del oriente, los reinos del norte, del sur y del oriente, irán contra un pueblo indefenso. Léaselo bien detenidamente. Irán contra un pueblo indefenso que habita en paz. Ese pueblo indefenso es Israel. Y los reinos del norte, los reinos del sur y los reinos del oriente, los reinos del norte, todo Rusia, los reinos del sur, África, y los reinos del oriente, todo el continente asiático. Estos 3 reinos marcharán en la gran tribulación, al final de la gran tribulación, contra Israel. Contra Israel. Dice, atacarán a un pueblo indefenso que vive en paz. Y dice, y Dios permitirá que esos reinos del norte, del sur y del oriente vayan sobre los montes de Israel, con el fin de absorberlos de una sola, para acabar, para borrar del mapa a Israel, porque eso es lo que el diablo quiere, borrarlos del mapa. Dice la Biblia que Dios los esconderá. Dice que Israel huirá al desierto, donde tiene un lugar preparado para ellos. Ese lugar en la Biblia se llama Petra, no Petro, ojo con eso. Petra, que quiere decir Jordania. Es decir, Cisjordania será el refugio de los israelitas al final de la gran tribulación. ¿Qué va a ocurrir? Dios permitirá que todos los ejércitos del norte, del sur y del oriente vayan contra Israel. Dios permitirá, pero Dios guardará a Israel en el lugar que les digo, dice la Biblia. No estoy hablando cosa mía, lo dice la Biblia. Y los guardará y los preservará, y Dios llevará los ejércitos
perversos que lucharán contra la nación, y cuando los reinos del norte del norte, del sur y del oriente estén sobre los montes de Israel, es donde aparece el Señor. Ahí es donde Él aparece de manera visible, y ahí es donde se cumple lo que dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2, hablando del anticristo. Dice: el cual destruirá Dios con el resplandor con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Allí Dios lo llevará, permitirá Dios eso para acabarlos. Ahí dice Zacarías: y saldrá Jehová mi Dios y peleará contra aquellas naciones que pelearon contra Jerusalén. Dios mismo va a pelear por ellos. Dios mismo. Le hace Zacarías y dirá: y saldrá Jehová mi Dios. Ahí es donde dice que Él pondrá sus pies sobre el monte de Sión, o el monte de los olivos. Y Jehová, Dios de los ejércitos, el Rey de la gloria, vendrá de manera clara, visible, repito, matará al anticristo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Dios peleará la batalla del Armagedón, la peleará Dios para defender a Israel, un pueblo vencido. Toda la artillería del norte, del sur y del oriente irá contra Israel, y allí Dios se va a glorificar, porque las cosas grandes, los conflictos grandes que han habido siempre, es donde Dios se ha glorificado, y Dios lo ha permitido para que el mundo sepa que el que manda en el universo es Él. Gloria a Dios. Y vea lo que dice la Biblia: saldrá Jehová mi Dios y peleará contra aquellas naciones, como peleó Él en el día de la gran batalla. ¿Cuál es el día de la gran batalla que Dios peleó? Josué capítulo 10. Cuando usted recuerda la guerra de Josué para defender a los gabaonitas, dice que el sol, Josué oró, el sol se detuvo, la luna también, las estrellas también. ¿Quién fue el que peleó la guerra? Pues Dios. Dios es el único que tiene el poder de detener el sol, la luna y las estrellas. Esa es la guerra que peleó Dios en favor de Josué. Y dice algo más, que en la guerra que Dios le libró a Josué, Dios lanzó desde el cielo piedras que mató a los enemigos de Josué, y dice la Biblia que fueron más los que murieron por las piedras que por la espada de Josué. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios peleaba por su pueblo. Hablo de Josué. Y esa historia y esa guerra se va a volver a repetir. Dios permitirá que los imperios que les menciono vayan sobre Israel contra un pueblo vencido, y ahí es donde aparece el Señor. Aparece el Señor visible en gloria. ¿Y qué va a hacer el Señor? La Biblia dice que Dios lanzará granizos del cielo del peso de un talento. ¿Cuánto pesa un talento? 45 kilogramos. ¿Puede usted imaginarse un granizo, una pepita de 45 kilogramos tirada desde el tercer cielo con la fuerza de Dios? Y dice la Biblia que Dios los derrotará a todos, los ejércitos del norte, del sur y del oriente, sobre los montes de Israel. Los matará a pura piedra. Dios no tiene mortero, tiene espada, pero qué más que una piedrita de esas, hermano. Los matará, toda la artillería con que van a atacar a Israel,
en la gran tribulación Dios mismo desbaratará. ¿Puede usted imaginarse un helicóptero o un avión de guerra o un buque de guerra inundado por piedritas de ese peso? Vean, no se queda nadie parado. Y dice la Biblia, en Apocalipsis, dice que la guerra será tan brutal, la que Dios peleará por Israel, que la sangre de la gente que va a morir subirá hasta el freno de los caballos. Es decir, más o menos 1 metro de estatura, de altura. Será un mar de sangre, porque allí morirán millones. Todo el arsenal bélico que tienen arrumado quedará allí sepultado. Y dice la Biblia que Israel recuperará la tierra porque Dios se las va a entregar. No va a ser Israel. Ellos no van a decir nosotros, la sabiduría de nosotros, la fuerza de los judíos. No, ellos van a ser derrotados, pero Dios, el Dios del cielo mismo, vendrá y les entregará la tierra. Y ahí es donde comenzamos el tema. Cuando termine la guerra del Armagedón, ahí se cumple entonces Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga, ya saben para qué. Dice, se sentará en su trono de gloria. Mateo 25:31. Tómelo bien despacio. Se sentará en su trono de gloria. Recuerden esto: Dios hoy habita en el trono de gracia. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote sentado en el trono de gracia. Cuando la iglesia sea arrebatada, nosotros iremos al tribunal de Cristo, que no es un trono, es un podium donde usted, la iglesia, recibirá recompensas por lo que hizo en la tierra mientras estuvo aquí. Tercero, el trono de gloria no es el trono de gracia, no es el tribunal de Cristo, es trono de gloria. ¿Dónde va a ser el trono de gloria? En Jerusalén. Jesús pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, abrirá un valle y allí pondrá el trono de gloria. Y serán reunidas ante él todas las naciones del mundo. Jesús viene como rey. Jesús vino como cordero, la primera venida, como abogado, como intercesor, como mediador, reconciliador, redentor, etc. Jesús volverá como rey, ya no como sacerdote, ni cordero, ni mediador, viene como rey. Hasta aquí Dios ha tolerado a los seres humanos, la sinvergüencería de los seres humanos, que han olvidado a Dios, que legislan contra Dios. Es una vergüenza. Los hombres se han levantado contra Dios. Los grandes legisladores se han creído dueños del mundo y todo lo que hacen lo hacen contra Dios. No nos importa la religión, dicen ellos, ni la vida cristiana, somos agnósticos, somos ateos y lo que pase por nosotros no nos importa. Es decir, Dios para el mundo no vale, Dios no vale para el mundo, no vale nada. Pero un día Dios se va a manifestar y ya veremos si vale o no vale. Ya veremos. Los legisladores que pelean contra Dios, qué brutos. Hombre, una criatura peleando con el Creador, ¿cómo le parece? Un vaso de barro peleando con el alfarero. ¿No le parece muy bruto? Sí, el vaso de barro el alfarero puede quebrar cuando quiera o hacer una vasija como él quiera y cuando quiera. Hoy nos levantamos con una noticia gravísima. 5 hombres respetables, sí, se han adueñado de la vida de los niños. Maten a los niños indefensos que no puedan defenderse. Usted ya sabe la noticia, ¿no? Mátenlos.
Esa es la obra de Satanás directamente, hermano. Vea, le digo, aunque me desvíe un poquito, tranquilo. Importante que usted no se desvíe. Una de las cosas que el diablo pide es los niños. Faraón le dijo a Moisés: váyase y llévense todo, pero me dejan los niños. Porque el diablo sabe que si coge un niño, lo adoctrina como le da la gana y lo convierte en un ateo y en un ser violento. Váyanse, ustedes me dejan los niños y no más. Moisés le dijo: Señor, ni una pezuña ni de un animal se caerá, que nos iremos con los niños, porque ellos son el futuro de este pueblo. Vean, hermano, las religiones paganas, ¿por qué Dios las destruyó? Y ojo, hermano, ojo, amigo, ¿por qué Dios destruyó a los babilonios, a los egipcios, los cananeos, los sirios y todos filisteos, jerjeseos, jebuseos y todos esos feos? Dios los destruyó por malos. Una de las cosas que ellos hacían, que las prácticas abominables, era que cogían los niños y los sacrificaban a los ídolos. Había un dios, un ídolo abominable que llamaban Moloch, Baal, Astarot, Kium. Moloch era una cosa abominable, era un ídolo, parecía una bestia abominable, y era coca por dentro, era un animal de bronce, y lo calentaban al rojo vivo, y los cananeos y toda esa gente arrojaban a sus niños vivos dentro de esa bestia al rojo vivo. ¿Para qué? Para ellos era un honor sacrificarle un hijo a semejante demonio. Eso era un honor. Los cananeos sacrificaban a sus hijos, solamente reclamaban los huesos y enterraban los huesos del niño que sacrificaban a los ídolos, y con los enterraban los huesitos, y encima de donde sepultaban los huesos del niño construían ellos la casa como amuleto de buena suerte, y luego sacrificaban el segundo y hacían lo mismo, pero ese lo enterraban en las paredes de la casa como amuleto de buena suerte. Sacrificaban niñas vírgenes, y esa costumbre nació en Babel, cuando se edificaron la torre de Babel. Toda esa costumbre nació allí. Pues hoy no tienen un ídolo abominable, pero ¿qué más que eso, hermano? Coger un niño en el vientre de la mujer. Hermano, ni los médicos, que son ateos la mayoría, esta mañana escuchaba yo 3 médicos, decían: nosotros nos declaramos impedidos para esto. Aunque somos ateos y agnósticos, no tenemos nada que ver con la religión, pero nosotros, dicen los médicos, estudiamos fe para salvar vidas y curar el dolor, no para matar niños. Qué abominable eso, hermano. Qué pena, no sé qué era decir de mí, pero eso es abominable, eso es cruel. Cruel. Hermano, decía un médico esta mañana que el niño de 6 meses, cuando le entierran la lanza, dice que el niño en el feto, en el vientre, mueve las manitos tratando de defenderse. Le preguntaron: ¿un niño a esa edad siente? Claro, lo siente todo. Siente cuando le clavan la aguja en el corazón. Un niño. Hermano, eso es cruel. Cruel. Abominable. No podemos decir otra cosa. Abominable, hermano querido. Esa es la consecuencia. ¿Usted cree que Dios no está enojado con esto? Hombre, dice la Biblia, porque viene un día en que Dios juzgará al mundo con justicia. Con justicia. Y viene, hermano, y no viene pelando los dientes a nadie. Viene con la espada desenvainada. Lo han ignorado, se han burlado de él en la cara, profesando ser sabios, se hicieron necios.
Pero amigo, Cristo vuelve y no vuelve a salvar a nadie. Viene con la espada. Y nadie se escapará. Nadie. No, que Dios no importa. Dios es muy bueno. Por eso, hermanos queridos, la venida del Señor está muy cerca, hermano. 3 cosas por las cuales destruyó Dios al diluvio: a los sodomitas, a los cananeos, a los egipcios y otras naciones. 1, el exceso de inmoralidad, el homosexualismo. Y los reyesuelos de la tierra aprobaron ese pecado abominable, diciendo que el matrimonio igualitario, que eso es, decía un político de los que hacen fanfarria ahora, que el niño cuando nace o la niña es la que tiene la autoridad y el dominio para escoger si se llama hombre o no. ¿Cómo es de bruto? Y es un abogado. O sea que usted es mujer porque se equivocó, o usted es hombre porque se equivocó. Hermano, todo está determinado por Dios. Dios es el dador de la vida, el creador de la vida. Dios es el que quita la vida. Solo Él tiene poder de quitar la vida. De una sangre hice todo el linaje de los hombres y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ese es un pecado abominable que los hombres aprobaron. Otro, la eutanasia. Es otro pecado abominable. Y el tercero, el aborto. Peor todavía. ¿Para dónde vamos? Piense para dónde vamos. Con gobernantes, legisladores, magistrados respetables, ¿para dónde vamos? Este mundo se va a acabar muy pronto. Pero iglesia, antes de que esto suceda, el Señor va a esconder a su iglesia. Nos va a esconder. Entonces, por eso es que el Señor viene y pondrá su trono de gloria en Jerusalén, y ante Él serán reunidas todas las naciones del mundo. Allí es donde comienza el milenio. ¿Quiénes van a entrar al milenio? ¿Por qué van a entrar? En el próximo capítulo. Sí, porque usted tiene hambre. Qué pena, qué pena. Yo comí ayer, pero no tengo problema también. Seguramente que ustedes comieron ayer también, ¿cierto? Pero quieren más. Vámonos. Queda ahí. La próxima lección es: ¿quiénes van a entrar y por qué van a entrar? ¿Estamos de pies? Y le damos gracias a Dios. Hermanos, cada día se hace más urgente buscar la presencia de Dios. Cada día el mundo es más malo, pero usted y yo tenemos que ser cada día mejores y más buenos. Soberano Señor Jesucristo, gracias te doy por tu palabra, que es maravillosa, que es gloriosa, Señor. Por favor, guárdanos en el nombre de Jesús. Guárdanos en el nombre de Jesús. Lleva a mis hermanos en paz con tu bendición a sus hogares y guárdanos para la gloria de Dios. Dios les bendiga, hermanos.